Sí, bueno, hablábamos de los libros, no sé si de cabecera, pero sí de mesita de luz. Uno tiene algunos libros en la mesita de luz, los va alternando por ahí. La vez pasada yo le comentaba a Fernanda que me da cosa abandonar un libro, pero bueno, en un momento dado pasás a otro y ese libro queda en la mesita de luz, pero queda abajo de un par que están arriba y que son los primeros que manoteás. Fernanda Nicolini, ¿estás ahí? Acá estoy, querido Quique. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Bien, Fer. ¿Sí, Humberto Eco en tu mesa de luz? Sí, sigue, pero está abajito. Lo fueron tapando. No, sí. Bueno, esto te decía, ¿no? El tema de ir alternando la lectura, pero hay un tema más grueso todavía, ¿no? Yo no sé cuánta gente tiene en su mesita de luz libros para leer antes de dormirse. Bueno, el otro día, mira, pensaba en esto también, que yo antes leía mucho más cuando no tenía el cargador en la mesa de luz. Entonces, claro. ¿Qué hice? Puse el cargador en otro lado, en el escritorio, en el baño, entonces me voy a acostar y se va a quedar lejos. Claro. Más de una vez me levanté igual a chequear. Sí, claro, sí, mordida por la curiosidad. A ver si está pasando algo interesante en Instagram, ¿viste? Sí, claro. Pero me parece que también uno tiene que esforzarse a ir en contra de ciertos hábitos que no te das cuenta y por ahí pasaste, no sé, los que consumen redes sociales o WhatsApp incluso, viste que tenés 1000 conversaciones a la vez. Sí. Y estuviste media hora en el celular y en realidad por ahí ni siquiera nada interesante, ¿no? Sí, bueno. Y media hora, imagínate lo valiosa que es de lectura, te puede tener un cuento alucinante. Eso te iba a preguntar. No creo que nos estemos cuestionando demasiado el uso de las redes. Me parece que se está usando indiscriminadamente y sin juicio previo alguno. ¿Es así? No sé, la verdad es que yo creo que hay como, no podría hablar por todo el mundo, sí pienso que ahora todo pasa supuestamente por las redes, sí. Pero viste que cuando algo lleva como ya a un extremo de saturación, después empieza a volver hacia el origen. Eso. Viste, yo hay días que dije, ¿cuánto pasa? Ahora, perdón, hay unas aplicaciones que te dicen cuánto tiempo pasaste mirando el celular. Y es una buena alcahuetería esa. Es una buena alcahuetería porque de pronto cuando vos ves que de tu día hábil, que tiene, no sé, 14 horas, o 12, pasaste 3 en el celular, te das cuenta que es una locura, ¿no? Y ese tiempo se lo estás sacando a otras cosas. No te digo que sean necesariamente productivas. No, está bien, pero otro tipo de ocio. Pero ¿qué tiene de atractivo? ¿Hay algo morboso en el atractivo de las redes? Bueno, hay un montón de gente que ya escribió sobre el tema, de que las redes además lo que generan es, especialmente las redes en donde la gente muestra, dice que su vida es maravillosa y los que lo leen le ponen like. Y que supuestamente el cerebro con cada like larga endorfinas de placer. Mira. Lo que pasa es que es un placer un poco, digamos, engañoso, porque por ahí vos lo que estás mostrando no está maravilloso y por ahí el que te pone like en realidad no le interesa demasiado, pero hay como una dinámica de donde en las redes, viste, todos muestran, todos quieren ser vistos y todos quieren que los demás aprueben eso que estás mostrando. Sí. Y nadie muestra en general sus lados oscuros. Bueno, claro, sí. Claro. Y después, bueno, está, viste, el seguir a famosos, que también hay como una mirada, o de pispear la vida del otro, también aspiracional. ¿Viste? Eso. No sé, yo creo que hay una autora que a mí me encanta mucho, se llama Natalia Suazo, que ella escribe mucho sobre redes, tecnología, con una mirada sociopolítica muy interesante. Si la quieren googlear, hay muchas notas de ella, no hablando específicamente de las conductas nuestras, sino ¿qué hacen las empresas para tenernos atrapados todo el tiempo en las redes? ¿No? Como la mirada del otro lado. Lo que nosotros hacemos como ingenuamente, en realidad está planificado por una empresa como Facebook, que sabe perfectamente cómo manipular tus emociones. No solo eso, Facebook no solo sabe cómo manipular tu voto. Eso creo que debería revelarnos. Una vez develada la incógnita del manejo que tienen las empresas sobre nosotros, deberíamos tener cierta capacidad de rebelarnos, de revolvernos contra eso. Sí, bueno, pero es la historia del capitalismo también, ¿no? Sabemos perfectamente que hace la publicidad con nosotros y aún no nos hemos revelado.
sí, es verdad. No sé qué pensarás vos. No, sí, estoy de acuerdo ahí, sí. Sí. No, claro. El mundo de la publicidad también tiene mucho que ver con esto, con los algoritmos, sí. ¿no? Totalmente. Y claro. con eso, con los deseos, con lo que uno deposita ahí. Pero bueno, hay especialistas en eso. Yo recomiendo a Natalia Suazo, si les interesa saber más que nada como qué tipo de manipulación hacen las grandes empresas de tecnología cuando parece que nos están ofreciendo soluciones a la vida y en realidad ellas están obteniendo datos que después se venden por millones. Suazo, primero con S y después con Z. Las dos veces con Z. Ah, las dos veces con Z, Suazo. Sí. Bueno, Suazo. Bueno, dale. Bueno, ¿y qué trajiste hoy? A ver. Mira, justo venías hablando de los libros gordos. Sí. Voy a hablar de un libro que es como uno de los libros hit de estos últimos meses, que se llama Desierto Sonoro, y es de una autora mexicana que se llama Valeria Luiselli. Luiselli con doble L. Ah, ok, sí. Es una autora muy joven, nació en el 83, imagínate, Quique. Sí. Para mí es joven. Sí. Y tiene una historia de vida muy interesante porque es hija de un diplomático mexicano. Ajá. Su padre fue, de hecho, el primer embajador en Sudáfrica, ¿viste? Estuvo con Mandela. Y ella vivió en Costa Rica, en Corea del Sur, en Sudáfrica, en India. Sí. Ahora, actualmente, bueno, en México, obviamente, y ahora vive en Nueva York. Y su libro es gordo. Es gordo como son las novelas, las grandes novelas latinoamericanas, del boom latinoamericano. Sí. No solo comparte como el espesor, sino que también comparte como cierta idea de tomar un tema que afecta regionalmente con una mirada más global y llevarlo a una ficción. Ajá, ¿no? sí. Que la verdad que a mí, o sea, últimamente la literatura estaba como muy centrada, viste, en lo pequeño, en lo íntimo, en lo que le pasa a cada uno. Ajá. Y ella agarra un poco de eso, ahora te voy a contar por qué, pero le da una proyección mucho más interesante, casi como una mirada política. No porque la novela sea política, sino porque a los lugares a los que te lleva te hace cuestionarte un montón de cosas. Es novela. Voy a contarte el argumento para que entiendas un poco. Es novela, es ficción. Sí. La historia básicamente es la historia de la narradora, está casada con un hombre norteamericano, ella es mexicana, como la autora, y cada uno tiene un hijo. Ajá. Ella tiene una hija y él tiene un hijo y ensamblan los matrimonios, ¿no? Sí. Y esos dos son documentalistas sonoros. Ajá. O sea que se conocen recogiendo sonidos en la ciudad de Nueva York. Grabadora en mano. Grabadora en mano con diferentes proyectos, viste esas cosas que hacen en el primer mundo, ¿no? Que les pagan durante 4 años para recoger los sonidos de una ciudad. La me parece puta un proyecto madre maravilloso. Lo reparió, sí. me da una envidia. Gran envidia, ¿no? Vos que sos un amante de los sonidos, imagínate. Qué maravilla, bueno, dale. Bueno, la cuestión es que cuando ellos se les termina ese proyecto que estaba financiado por una ONG y demás, deciden empezar un viaje, los 4 en el auto, desde Nueva York a Arizona. Ajá. Y el objetivo de este viaje básicamente parte de un deseo del padre, del marido de ella, que quiere recoger los sonidos de los últimos aborígenes de Estados Unidos. Ajá, sí. En realidad él dice, bueno, quiere ir a recoger como los sonidos que eran de los últimos apaches. Ajá, ¿no? Sí. A no saber qué es lo que tenía él en la cabeza. Pero bueno, supuestamente esos sonidos quedan en el aire, entonces van haciendo como una road movie en donde el objetivo final es ese. Y ella se da cuenta que en realidad el objetivo final es que el matrimonio se va a terminar separando, porque cada uno va a tener un proyecto de vida diferente en relación a los sonidos. Sí. Él está obsesionado con la historia de los apaches y ella empieza a trabajar con otra historia a partir de algo particular que le pasa, que es sobre los niños migrantes centroamericanos que pasan la frontera en Estados Unidos y después quedan en cautiverio. Sí, okay. Que es una realidad y es tremenda. Ajá. Lo interesante es que la autora, la escritora de verdad, laburó como traductora en la corte de Nueva York, haciendo traducciones de estos chicos que estaban en cautiverio, a los cuales después deportaban a las familias de nuevo a sus países de origen. Tiene cientos. Entonces hay algo de primera mano. Cientos de historias en el melón. Muy potente. Claro. Igualmente la novela de ella arranca esto como una road movie, los padres adelante, los hijos atrás, y se van contando historias, ¿no? El padre va contando las historias de los apaches y ella
va contando algunas cosas de los niños perdidos, como ella lo llama, y después van hablando de audiolibros, de cosas de ellos familiares, ¿viste? Todo lo que uno puede hablar para entretener a dos chicos del auto. Claro. Está escrito de una manera maravillosa. Además ella en el medio va metiendo otros materiales, documentos, qué libros están leyendo. Sí. Y esta primera parte del libro se empieza como a mezclar con otra parte que es como una ficción sobre unos niños que van en un tren hacia la frontera. Sí. Después hay una segunda parte del libro donde los perdidos son sus propios hijos y se mezclan con la otra ficción. Hace una cosa maravillosa, literaria. Sí. Y esos libros, viste, que te tienen el corazón en un puño. Sí. Que son tremendos y a la vez no podés parar de leerlos y te pasan un montón de cosas en el cuerpo. Decís, ¿qué está haciendo esta escritora conmigo? Claro. Con lo cual se desmitifica el tema del libro gordo. Pasa a ser un libro no gordo. No gordo, porque no, yo lo leí en las vacaciones, estaba en la playa, afortunada yo, pasó hace mucho ya, porque parece que el verano siempre quedó muy, muy atrás, hace 1000 años, y no quería ni ir a meterme al mar, porque no podía parar de leer, que creo que es lo que, por eso yo te lo relacionaba con la gran novela latinoamericana, no sé cuáles te han gustado a vos, que pasa un poco eso, entras como en un universo del cual no querés salir, por más de que sea a veces, no sé, duro, pero... Y además lo interesante de esto es que ella la escribió en inglés la novela, salió primero en Estados Unidos, pero como ella es bilingüe, la tradujo ella misma. Entonces, nada del brillo de la escritura se pierde, que a veces es lo que pasa con las traducciones. La verdad que para mí Desierto Sonoro es como un libro imperdible. Si hablábamos la vez pasada del libro del verano, yo creo que este es el libro del año. Maravilla. De hecho, ganó un montón de premios y demás. Y nos mete con una problemática que para nosotros a veces es como muy lejana. Pero, digo, cualquiera que tenga cierto corazón y entre en este universo de los chicos perdidos, de los chicos que cruzan la frontera, no hay modo de que no te atrape. Desierto Sonoro, repetime el nombre de la autora. Valeria Luiselli con doble L. Listo. Fernanda, gracias. Un placer como siempre. Bueno, nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Bueno, me alegro. Bueno, te mando un beso grande. Chao. Chao, Quique. Le escuchaste a Fernanda Nicolini. Lenguas maternas. Cuando me invitaron a trabajar en el proyecto del paisaje sonoro, me pareció una idea medio cursi, megalómana, quizá demasiado didáctica. No era mucho más joven que ahora, pero todavía me concebía a mí misma como una periodista política cuya labor era reportar y denunciar. Tampoco me gustaba la idea de que el proyecto, aunque dirigido por una universidad, estuviera financiado por un par de corporaciones transnacionales. Y recuerdo que traté de hacer alguna pesquisa para cerciorarme de que sus altos mandos no estuvieran implicados en escándalos, fraudes o movimientos protofascistas. Pero tenía una hija de 2 años y muchas deudas, así que cuando me mostraron los términos del contrato y el monto del salario, dejé de hacer pesquisas, de preocuparme por la ética corporativa, de actuar como si tuviera el privilegio de decidir qué trabajo aceptar. Firmé un contrato de exclusividad por 4 años. No sé cuáles fueron las motivaciones de mi marido, que en ese momento no era todavía mi marido, sino un desconocido especializado en acustemología, pero más o menos a la vez que yo, él firmó el suyo. Una vez que empezamos a vivir juntos, ambos nos entregamos aún más de lleno al proyecto del paisaje sonoro. Todos los días, mientras los niños estaban en la guardería y en la escuela, respectivamente, salíamos a las calles sin saber qué íbamos a encontrar, pero seguro encontraríamos algo. Recorríamos de arriba a abajo los 5 distritos de la ciudad, entrevistando a desconocidos, pidiéndoles que nos hablaran en sus lenguas maternas, que nos dijeran algo sobre ellas. A mi esposo le gustaban los días que pasábamos en espacios de transición, como las estaciones de tren, los aeropuertos y las paradas de autobús, simplemente grabando sonidos callejeros y conversaciones ajenas. Yo
Prefería los días que pasábamos en espacios cerrados, contenidos, sobre todo en lugares como las escuelas, donde existían tantos idiomas, pero confluían todos violentamente en el inglés. Mi marido caminaba por los comedores escolares atestados con su bolsa porta-brace para equipo de sonido colgando de una correa de su hombro derecho, su boom sostenido en ángulo, grabando el escándalo de voces, cubiertos y pasos. Yo me paseaba por los pasillos y los salones de clase, acercando bien mi grabadora a la boca de los niños para registrar los sonidos que emitían, incitados por mis preguntas. Les pedía que recordaran canciones, refranes escuchados en casa. Sus acentos, domesticados, delataban notas anglófonas. Los idiomas de sus padres les eran ajenos. Recuerdo también cómo sus lenguas físicas, rosáceas, honestas, disciplinadas, hacían un esfuerzo tremendo por adaptarse a los sonidos cada vez más distantes de sus lenguas maternas. La difícil posición de la punta de la lengua en la R hispánica, el veloz latigueo contra el paladar en las palabras polisilábicas del quichua y el carif, la suave curva descendiente de la lengua en las H's aspiradas del árabe.